programas que vamos a hacer de conversaciones desde el alma y que vamos a hablar de eso mismo, del alma y del viaje del alma para comprendernos un poco más, para entender. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, allí donde estéis y desde donde nos veáis. Bueno, Victoria, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muy bien, encantadísima de estar aquí de nuevo contigo y encantadísima por todos los que nos vayan a oír. Muchas gracias. Bueno, pues hoy estamos en ese tercer programa que estamos haciendo acerca del alma, ¿no? Acerca del alma y conocernos un poquito más. Ya hablábamos del propósito de vida y vamos a continuar un poquito con ello. Y hoy vamos a tratar un tema muy, pero que muy interesante. Los contratos de almas. Y los vamos a tratar, pues desde, como siempre digo, desde la experiencia profesional de Victoria, desde los conocimientos que hay científicos también y desde su experiencia personal, o sea que bastante completo todo. Y yo voy a empezar con una pregunta. ¿Qué son los contratos de almas, Victoria? Cuando estamos en el otro plano, antes de reencarnarnos de nuevo, antes de volver a la Tierra, a tener un cuerpo material, pues planeamos absolutamente todo, junto con nuestros guías, con seres más elevados que nosotros, y sobre todo el alma tiene también, no el alma, sino ya la supraconciencia, ¿no? O sea, la conciencia infinita que tenemos, dice, pues mira, ahora quiero ir a la Tierra a experimentar esto. O sea, planeamos absolutamente todo, en qué país vamos a vivir, qué raza vamos a hacer, qué experiencia vamos a tener, todo. Y entonces, en nuestro grupo de almas, que luego diremos que hay grupos de almas, ¿no? De familias, si quieres decirlo, donde pertenecemos, hacemos contratos. Decimos, mira, yo necesito una madre que me abandone. ¿Quién se quiere prestar? Un ejemplo. ¿Quién se quiere prestar a eso? Porque quiero recordar conscientemente cómo es, porque a lo mejor yo en otra vida pues he hecho mucho daño a otra persona, o simplemente quiero saber para tener una comprensión, una elevación de espíritu, de descargarme del dolor y del sufrimiento. Entonces quiero hacer esa experiencia en esta vida. Entonces alguien del grupo mío de familia, de almas, dice, bueno, pues yo, mira, porque a mí me vendría bien ser la bruja del bosque esta vez, tal y cual. Y planeamos absolutamente todo, hasta el mínimo de todo lo que queremos, en qué familia, todo. Y de qué manera, cuánto tiempo vamos a vivir, todo. Bueno, entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. Una vez que Victoria nos ha respondido qué son los contratos de almas, has mencionado las familias de almas, aquellas familias con las que hacemos este tipo de contratos. ¿Qué son realmente las familias de almas? Cuando Dios creó, digamos, los universos, cuando Dios se aburría y quiso experimentarse, quiso, pues eso, que su energía, como si dijera, porque todo es una unidad, ¿no? Y todos somos parte del todo, pero son como fragmentos de la verdad, ¿no? Es como una rosa, parte del rosal, pero si coges una rosa es una rosa, pero sigue perteneciendo a la esencia de ese rosal. Es una cosa así. Entonces él creó eso y permitió que nos dividiéramos en almas de la esencia de él. Y entonces nos dividimos en grupos de diferentes, unos se fueron a otros universos, otros a otros planetas, otros a otras galaxias, en fin. Pero lo que sí es que nos agrupamos para ayudarnos a recordar antes y a tener experiencia, ayudarnos los unos a los otros en esa dualidad que íbamos a vivir aquí, ¿no? Entonces esas almas es lo que se llama la familia de almas. Eso lo tenemos en los primeros niveles de
del otro lado, como es el astral, es el mental, es el intuitivo y en el espiritual ya empezamos, porque cuanto más nos elevemos, menos necesitamos ayuda para recordar, o sea, pero son 7 niveles hasta llegar a la divinidad, ¿no? Entonces, en el mental tenemos una familia de almas, donde hacemos contratos, donde nos ayudamos los unos a los otros a experimentar aquí en la Tierra y hacemos como si dijéramos una obra de teatro. Yo quiero hacer esto, quién se aporte, quién me tal, y entonces planificamos absolutamente todo, ¿no? Y eso es lo que llamamos familia de almas. ¿Nos siguen siempre todas esas almas? Pues a un nivel sí, pero en diferentes papeles. Ahora, lo que es el núcleo, donde tenemos, digamos, en esta vida, por ejemplo, más contacto, como es nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, los seres más allegados, esos nos acompañan más, pero en diferentes roles. Por ejemplo, yo ahora puedo ser tu amiga, pero en otra vida a lo mejor tú has sido mi padre o has sido mi abuela o sea, diferentes vidas, ¿no? Lo que ocurre es que no nos acordamos, pero la supraconciencia, lo que es la conciencia infinita, eso sí tiene una idea, ¿no? Y hay un reconocer. A veces encontramos personas y las miramos a los ojos y es algo como que es diferente que cuando mira a otra persona, ¿no? Es algo que nos llena sin darnos cuenta. Y de esa manera es como la familia de almas en este mundo nos vamos ayudando entre los contratos que hemos hecho, los roles que tomamos, pero también ayudados de ese sexto sentido que es la supraconciencia que nos acompaña, por supuesto, que inconscientemente la tenemos. Claro, porque esa conexión que nos hablas tú, de esos contratos de almas, tienen relación, ¿no? Para ayudarnos con el propósito de vida. Recordar que en el anterior programa hablábamos un poquito del propósito del alma, ¿no? Esos contratos, esas almas vienen a ayudarnos a cumplir, ¿no? El papel que tenemos que cumplir y nosotros a su vez a ellos, supongo, ¿no? Claro, eso es lo que te he intentado explicar antes, que tomamos roles por dentro de la familia, digamos como yo en esta vida quiero experimentar y quiero liberarme, elevar más mi estado de conciencia, experimentando, por ejemplo, el abandono. Entonces, en el grupo de almas, antes de reencarnarme, digo, bueno, yo necesito una madre que me abandone o un padre que se me vaya a morir pronto. ¿Quién quiere usted? Y otro alma de ese grupo familiar dice, bueno, yo me presto porque para mí también sería bueno experimentar esto. Y de esa manera nos vamos ayudando. Y claro, en esta vida nos reencarnamos juntos y cada uno participa en su rol. Es como una obra de teatro, si quieres, ¿no? Lo que pasa es que al momento de reencarnarnos se nos olvida. La memoria esa se nos olvida. Lo que no se nos olvida es la memoria del karma, del subconsciente. Por ejemplo, si yo he tenido muchas vidas donde yo me he sentido abandonada, eso está ahí subconsciente y por eso en esta vida he decidido, cuando estaba en el otro plano, trabajar con eso para en cada vez que me den una oportunidad de hacerme más libre de ese dolor, de esa necesidad o de esa carencia. Y para contestarte, pues sí, el grupo de almas nos ayudamos los unos a los otros. Qué maravilla. Bueno, aquí está pasando por abajo lo de los 5 grupos de almas diferentes a los que pertenecen, ¿no? El grupo de almas. Está el 1, que es la fuente, que es lo que nos, el todo, ¿no? Lo que nos hablaba. Sí, empezamos el comienzo de Dios, sí. Luego el 2, que es la comunidad de almas o grupo de almas. El 3, la familia del grupo de almas. Y el 4, las almas gemelas, y el 5, la llama gemela. Y sí, vamos con ello a la siguiente pregunta. Primero, ¿qué es un alma gemela y qué es una llama gemela? Y la diferencia, porque no es lo mismo, entre un alma gemela y una llama gemela. Bueno, yo quisiera antes aclarar, porque hemos dicho la 1 es la fuente, es el comienzo de todo, la segunda era los grupos de almas, o sea,
nos agrupamos, como he dicho antes, a lo mejor unos están en una galaxia, en otros hemos hecho esos contratos de comenzar hasta que nos elevamos, hasta que llegamos al menos al nivel 6 de conciencia, porque en cada vida, si hacemos nuestro trabajo, si aprobamos la asignatura, pues nos vamos elevando y nuestra energía va subiendo más y ya no tenemos que estar tanto tiempo, por ejemplo, en el plano astral, ni en el mental, ni en el intuitivo, ni en el espiritual, ya llegamos al monáquico, que ahí es donde ya están los seres de luz, donde están los ángeles, donde están los guías y todo eso. Pero mientras tenemos ese grupo de almas que has dicho que es la familia de almas. Y luego los que son más unidos, los que tenemos las almas que nos ayudan, lo que hemos dicho antes, esos los tenemos cuando todavía necesitamos mucha ayuda o necesitamos muchas experiencias, no mucha ayuda, porque todo está bien, todo es experiencia. Por el otro lado no hay ninguna moral, ni bueno ni malo, todo es experiencia, todo es un recordar. Nos tardamos más o nos tardamos menos, nos pasamos más tiempo en el plano astral hasta que podamos saltar al mental y así todo, ¿no? Pero ese grupo de almas es lo que nos va a dar todo el camino, todo el tiempo. Luego, lo que está ahora muy de moda hablar de las almas gemelas, esas son almas que han tenido con nosotros, todos tenemos vida juntas, pero eso no quiere decir que tengamos que ser familia en esta vida. Puede ser, pues yo qué sé, el conductor del autobús que coges todos los días para ir a tu trabajo. Puede ser una persona que te cruzas de golpe en la calle y que ese día algo especial pasó. Por ejemplo, te has caído y te ha ayudado. Yo me acuerdo una vez, yo me caí en la calle, no sé qué pasó y me caí y me 4 escaleras. Y había un chico que era drogadicto y que estaba medio dormido y fue el que se levantó. Me levantó, me miró a los ojos y me dijo, ¿estás bien? Y esos ojos de ese chico nunca se me han olvidado. Y de eso hace ya cerca de 10 años. Luego, esos son señales de que nos reconocemos. Y esos son almas gemelas. Almas gemelas son personas que han tenido muchas vidas. Según el nivel que tengamos todavía que sanar lo que hemos creado, como lo que se llama el karma, pues será más importante o menos importante en esta vida que estoy viviendo. Algunas serán fugaces, un segundo, un minuto, algunos de unos días. Hay amigos que te unes mucho, que te conectas y luego por las circunstancias de la vida ya se acaban, no los vuelves a ver. Hay almas gemelas, por ejemplo, el hecho de que un niño, por ejemplo, se muera, bueno, pues eso es lo que su alma de ese niño había querido hacer, ¿no? Dar a lo mejor y sus padres se habían ofrecido pues para sentir esa experiencia de ese dolor, de esa pérdida, o sea, todo eso son almas gemelas, lo que somos parte de las experiencias. Que para decirlo claramente, las almas gemelas son almas que nos encontramos de una forma y otra con mayor o menor tiempo y importancia en la vida actual, ¿vale? Algo que te impacta. Puede ser un maestro, puede ser, como acabo de decir, una amiga que luego pierdas el contacto, pero que en su tiempo, cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que había una señora de donde vivíamos que era la mujer del guarda forestal. Y cada vez que yo estaba triste, yo corría hacia ella, se llamaba María Jesús, era una señora muy gorda y lo que yo recuerdo era el olor a pan, porque ella hacía gasas de pan y siempre me abrazaba y me cogía y hablábamos muy poco, pero yo me sentía como en casa. Eso era un alma gemela. Luego la perdí. A los 9 años yo ya nos mudamos y yo nunca más la volví a ver. Pero ella era un alma gemela. Luego, en alguna otra vida, a lo mejor nos volvemos a encontrar, ¿veis? Entonces, las almas gemelas no necesariamente tenemos que tener una vida muy larga. Puede que sí, puede que no, dependiendo del acuerdo que hayamos hecho antes de reencarnarnos. Ahora, las llamas gemelas no las elegimos. Las llamas gemelas no son, ¿cómo se dice? Nos la dan los seres más elevados que nosotros de luz. Yo no lo sé eso porque no lo he experimentado en el otra parte, no me acuerdo, pero sí he leído mucho de eso y he estudiado y en mi vida personal estoy con una llama gemela, pero no puedo decir esto lo sé y puedo corroborar porque he tenido la experiencia personal, solamente lo sé de los estudios y de las tendencias de las cosas que dicen, pero se cree que eso te lo deciden los seres más altos que tú de luz, o sea,
almas que están más elevadas, porque dicen, mira, esto es un alma, empezamos como un alma, y ahora cuando ya hemos llegado a un nivel muy alto, decimos, bueno, ahora vamos a experimentar, nos dividimos un alma en dos cuerpos. Entonces está la energía masculina y la energía más femenina. Y eso puede ser almas que han estado unidas muchísimos años, luego se separaron para todavía evolucionar a un nivel muchísimo más alto. Esas llamas gemelas no necesariamente se encuentran en todas las vidas, sino en algunas vidas, y van creando una memoria, van creando, como dijéramos, una resiliencia para el momento en que se vuelvan a unir en una sola alma. Normalmente han tenido casi siempre un tema donde poderse ayudar, ¿no? Y yo no quisiera que nadie quisiera manifestar a su llama gemela, porque es muy duro, son almas que ya están muy elevadas, que tienen que pasar por un proceso muy duro para poder realizar la unión última, completa. Y no en todas las vidas pueden tener varios intentos. Yo creo que yo te mandé a ti de los 5 pasos y de algunos libros, de los que Veron y Blanca hablan de eso, porque yo lo he leído de personas, bueno, científicos, psiquiatras, médicos, cirujanos, que a través de sus experiencias, Brian Weiss, que lo nombramos la otra vez, Michael Newton. Por aquí abajo tenemos el proceso. Bueno, Victoria ha hablado de libros, luego vamos a poner algunos de los libros con sus autores que hablan sobre... los antes para que vean quién son. Ya he hablado de Brian Weiss y de Michael Newton, eso hablamos de vez, pero perfecto. Tenemos otros muchos. ¿Sí? Claro, que son también para que vean que son las evidencias científicas, un poquito también que se podría hablar de evidencias científicas sobre este tema de grupo de almas y en este caso, pues, de las almas y las y el almas propósito del alma como el propósito. Y entonces lo tengo por aquí para que lo veamos. Voy a compartirlo con todos vosotros y vamos a ir un poquito pues viendo estos libros por si también os interesa también luego ya leerlos. Tenemos este primero. Sí, mira, eso está en noruego. Ese fue el psicólogo que a mí me hizo muchas regresiones y donde me interesó. Y ahí me gustaría hablar, se llama, en español lo diría como las redes mágicas de la vida, más o menos así. Él es Rune Amundsen y me acuerdo perfectamente para explicar un poquito por qué sé que todo lo que estoy diciendo lo corroboro de esa manera tan rotunda. Porque cuando nos hacen regresiones, las regresiones nos ayudan a trabajar con lo justo que en ese momento en nuestra vida estamos luchando contra, ¿no? Digamos, los restos de lo que queremos eliminar. Y además te corrobora, en mi caso, todas estas nociones de lo que estoy diciendo de que es verdad. Hay una vida y hay una conciencia que recuerda, porque una de las regresiones que yo tuve fue en el Perú, que yo era inca y luego me casé con un señor peruano. Cuando era niña yo tenía fascinación por los viajes, por los países nórdicos, porque leía una serie que se llamaba El Capitán Trueno, la podéis buscar en Google, y el Capitán Trueno tenía una imagen de su novia que se llamaba Ingrid, que era una princesa danesa, y mirad dónde vivo en Noruega. Otra cosa que siempre desde niña me fascinaba era todo lo que era japonés. La comida favorita mía es la japonesa, estudié Ikebana, el arte de las flores, estudié, lo que más me fascina es, no me acuerdo cómo se llama, cuando algo se rompe, el iki, no me acuerdo cómo se llama, o sea, tienen una filosofía de que algo roto cuando se pone junto, lo ponen con oro. No me acuerdo cómo se llama eso, lo he puesto muchas veces en Facebook. Bueno, en fin, ya sabéis que a mí se me pasan las cosas, pero el Japón siempre me ha atraído desde que era niña. Y en una de las regresiones más fuertes que tuve, vi que yo había vivido en el Japón hace muchísimos, más de 5.000 años, como un rey o un cacique, un
un líder de una aldea, donde cuando yo estaba en lo alto de la montaña meditando, vi cómo venían los enemigos y mataron a toda la aldea, mujeres, niños y hombres, todos los cogieron durmiendo. Y esa culpa me hizo que yo me adentrara al mar y me ahogara, que no me quisiera salvar. Y mirad, todos los países que yo desde niña siempre me han atraído fuertísimo, me corroboraron en esas regresiones que era por una más razón. Luego tenemos una memoria, por eso lo sé. Que Japón, Perú, Noruega, Estados Unidos, donde también viví con los indios originales. O sea que las regresiones nos ayudan de alguna manera a comprender mucho y por eso es importante a veces comprender que tenemos esas herramientas para trabajar con ellas, ¿no? Ahora, con respecto a las almas gemelas, no las llamas gemelas, ahora hablaremos de las llamas gemelas, pero con respecto a las almas gemelas, en algunas de las regresiones yo me veía con una pareja que había vivido en China, viejitos, y resulta que esa era mi pareja, esa era la pareja de este momento donde yo estaba viviendo. ¿Veis? Entonces, de alguna manera mi alma me estaba diciendo, mira, recuerda quién eres, recuerda que has tenido otras vidas, que todo esto es verdad, porque luego lo tenía que trabajar y estudiar y ayudar a otras personas con esas herramientas. ¿Vale? Aquí tenemos otro libro. En este caso, este libro es de un filósofo hindú, es un libro de filosofía hindú, ¿no? Sí, muy antigua, antes del Verdict y todo, y eso explica muy bien el propósito del alma y cómo las almas vuelven con un propósito. Es muy bonito, a mí me encantó cuando lo leí. Qué maravilla. El propósito del alma. Don José Luis Caboly. Sí, bueno, este señor es un cirujano, es un médico, pues porque con su trabajo de médico empezó a experimentar las mismas cosas que yo os he dicho en el primer programa que yo experimenté. Y claro, entonces te entra una curiosidad muy grande. Comprendes que puedes ayudar muchísimo investigando más. Y ese libro es muy bonito, es muy bonito. Y él actualmente sigue trabajando con esto 100%. Aquí tenemos Origin the Soul. Sí, sí. Y este es también un señor que también era un psiquiatra, médico, trabajaba en una universidad de Estados Unidos y él también empezó a experimentar cosas y entonces se empezó a averiguar de dónde venimos, cómo venimos, por qué, cuál es la... Y este libro también es muy científico, muy específico y yo os lo recomiendo muchísimo. El plan de tu alma, de Robert Schwartz. Sí, otro. O sea que tenéis millones que podéis ir. Otro médico. Como veis, estamos colaborando con personas, pues eso, que tienen una profesión, una cultura y que no son solamente médicos, sino psiquiatras, psicólogos. ¿Por qué? Porque cuando trabajas con esto y se te como para mí, ¿no? O sea, yo casualmente empecé en este mundo de la regresión, pero a mí ya me habían dado experiencias cercanas de la muerte. Ya había tenido 2 antes de hacer regresiones. Entonces te dices, ¿qué está pasando aquí? Entonces te empiezas a despertar. Y eso es parte del alma. Cuando ya estás preparado, empiezas a experimentar para ser pues comunicadores para que otras almas empiecen a despertar también, ¿no? Con este programa yo estoy dando información para que os entre una curiosidad, para que no creáis lo que yo estoy diciendo, sino comprobarlo, leer. Efectivamente, a través de estos libros que, bueno, podéis venir aquí, encontrarlos desde aquí, pues podáis también tener y buscarlos y tener una referencia, ¿no? Por si queréis leer un poquito más acerca de todo esto. Bueno. Y ahora lo que hablábamos antes, que estaba pasando por aquí abajo, de las llamas gemelas, que antes nos habías contado un poquito de lo que eran las llamas gemelas, que como veis es una diferencia grande con las almas gemelas. Y aquí son, digamos, los pasos por los que atraviesa o las llamas etapas por las que atraviesan un poquito las llamas gemelas. Teníamos la primera etapa que era
la etapa de la necesidad de encontrar a la persona indicada. Sí. Y bueno, todo el mundo puede decir, bueno, pero eso todo el mundo quiere, todo el mundo anhela su pareja ideal. Sí, pero es diferente. Y no todos tienen una llama gemela, porque no todos están al menos en el mismo nivel. Cuando estás preparado, entonces a lo mejor tienes una llama gemela, pero no son todas las almas. Tenemos diferentes roles, ¿vale? En mi caso, yo he estado casada 2 veces y algo hizo que se rompieran esas cosas, con muchísimo dolor, con muchísimo sufrimiento, pero iba dando tumbos y tumbos para prepararme cuando mi llama gemela apareciera. Entonces hay como es como una llamada interna que dice, no, pero no, te enamoras, claro, te intentas aferrar, pero no, al final se rompe, ¿no? Entonces esa necesidad, esa es la primera etapa. La segunda La etapa, segunda es el encuentro fugaz. el encuentro fugaz. Hay muchas llamas gemelas que se han visto varias veces en la vida, pero no pasa nada porque todavía no era el momento. Normalmente, como es un alma en 2 cuerpos, pues es la energía masculina y la energía femenina. No necesariamente la energía masculina tiene que ser el hombre, puede ser la mujer, pero siempre va a ser la energía masculina la que encuentra a la femenina, la que la descubra cuando ya el momento ha llegado, en la vida que haya llegado, porque no todas las vidas puede pasar y te vas recordando y no, es muy normal que las llamas gemelas luego, cuando ya se encuentran, recuerden algunas de las vidas donde habían estado, pero que por alguna razón no llegaron a consumir la unión total. ¿Por qué? Claro, Porque tenían que seguir evolucionando por separado. Y eso va acarreando, pues, como acabo de decir, cuanto más elevada sea tu alma, las pruebas son más duras. Es como si ya has estudiado en la universidad, ahora tienes que hacer un máster. Si ya tienes un máster, bueno, pues entonces tienes que seguir estudiando otras cosas, ¿no? Es una cosa así. Entonces, por cada vida que vengas a evolucionar todavía más, ¿qué es evolucionar? ¿Que seas mejor? No. Que ya has aprobado esas pruebas. Ahora te vas a elevar en tu energía. Ya acabo de decir que por el otro lado no hay ninguna, ni malo ni bueno. Es solamente energía, vibración alta o un poco más densa. ¿De acuerdo? el Eh, tercero sería enamorarse y la atracción. claro, enamorarse o la atracción. O sea, hay algo que te atrae y tú no puedes ni comprenderlo. Tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Si esa sería la última persona en el mundo que yo digamos que a mí me gustan los ojos azules, el pelo blanco, rubio, eso era lo que yo siempre creía, ¿no? Y de golpe aparece alguna persona que tú dices, pero ¿y por qué esa persona? O al revés, ¿no? Y entonces eso sí, como las almas ya están muy preparadas, pues tienen pruebas muy duras, tanto en su vida como cuando ya se encuentran, se enamoran o la atracción. Pueden ser normalmente lo que vemos cuando es la vida en que ya te vas a unir, pruebas muy duras, como por ejemplo que haya diferencia de edad, que haya diferencia de cultura, como por ejemplo un musulmano y un cristiano, o diferencia bueno, eso es de religión, o de cultura, de vivir en otro país, distancia Geográfico. geográfica, que alguno esté casado o los dos ya estén casados, Estén que haya casados, hijos sí, por totalmente. medio, o sea, todas las pruebas más difíciles que la mente, el ego te puede decir, esto es imposible. Esto es imposible. Esto, bueno, yo me siento atraída o atraído a esta persona, pero mi mente me está diciendo, pero ¿qué dices? Corre. Pero si es tu llama gemela, esa es la diferencia con las almas, las otras almas, que aunque lo quieras, hay algo que no puedes olvidar. Es como si fuera un hilo, claro, es el hilo, El hilo es rojo. el hilo, no, el hilo de plata que yo dije en la otra, que cuando yo veo morir a alguien Mm. salta, que los une energéticamente, son un alma en 2 cuerpos. Entonces, cuando ya están preparados para unirse en una vida, hagas lo que hagan, no lo vas a olvidar. Y es un sufrimiento muy grande. Es la energía masculina que encuentra la femenina, pero es la femenina la que normalmente está más elevada y es la que luego va a hacer que la masculina avance. La masculina ayuda a la femenina a terminar de pulir y la masculina tiene que alcanzarla luego. Y ahí entramos en la tercera etapa.
claro, después del enamorarse de la atracción, la relación, los Bueno, problemas, empieza que ya algo. estábamos hablando de eso, de que es muy difícil, y luego lo de la persecución y el rechazo, porque yo sí que he escuchado hablar de que cuando uno persigue, el otro de repente como que se siente abrumado y sale corriendo el corredor. Cuando uno Bueno, es el corredor, el otro es el... sí, pero eso pasa en todas las relaciones, ¿vale? Eso pasa en todas las relaciones porque normalmente atraemos, como yo he hablado otras veces en los programas sobre relaciones, que atraemos lo que no por lo que nos gusta, sino por lo que tenemos que sanar inconscientemente. Entonces, como las llamas gemelas han venido a unirse y a terminar totalmente de sanar, pues hay mucho ese mecanismo de que uno tiene una necesidad muy grande de unirse, de atracción, normalmente es la femenina, no necesariamente, pero normalmente lo que la masculina le está ayudando es a empoderarse, a dejar la necesidad, a llegar al amor totalmente incondicional. Te amo sin necesitarte, te amo porque eres mi amor, pero no necesito y te respeto, respeto tu proceso. Y la masculina, como todavía no está tan despierto, todavía tiene el potencial, porque por eso se ha unido ya en esta vida, al encontrarse con esos sentimientos tan profundos, se abruma y se va. En psicología se llama el proceso evitativo o el de posesivo, pero eso es en psicología, es mental. Lo que ocurre a un nivel energético es eso, ¿no? De que tengo que sanar. Entonces, te voy a rechazar para ayudarte a ti a sanar y yo voy a respetarte para darte la seguridad y te voy a dar el amor que tú creías que no existía para que te abras al amor, porque ya sabemos que el amor es femenino y la voluntad, la decisión es masculina, luego por eso la energía masculina es la que rechaza. Luego estaría Llegamos. la Uh-huh. aceptación, la rendición y la aceptación, ya de, mira, Claro, esto es es así. cuando reconocen los dos, bueno, aquí está pasando algo, aquí qué pasa, esto no es normal. Esto, a ver, os estoy diciendo todos estos pasos porque hay mucho romanticismo acerca de, oh, es mi llama gemela, es mi alma gemela. Cuidado, cuidado, porque no todas las relaciones, ya lo hemos dicho antes, somos grupos de alma, ya lo hemos explicado. Claro, Ahora, cuando es una llama gemela, esto es muy duro, porque es muy fuerte y es un sufrimiento porque son pruebas muy de heridas muy, muy profundas de muchas vidas acarreadas que nos dan pánico, ¿vale? Entonces, bueno, cuando te rindes, cuando dices, bueno, aquí está pasando algo y esto ya no lo puedo negar, pero eso no quiere decir que ya puedas dar el salto, que ya puedas, ¿vale? Hay muchos intentos, idas y venidas. Si es en esta vida que se va a unir, pasamos al otro paso, que es despertar espiritual. el Y ya despertar. el despertar espiritual y ya lo que es la unión, ¿no? De Sí, el las... despertar espiritual en este caso que estoy poniendo es que si la energía femenina se ha sentido muy abandonada o con mucha necesidad o con una posesión muy fuerte, por usar la palabra psicológica, pues se hace independiente emocionalmente. Eso no quiere decir que no le duele muchísimo porque tiene parte de su alma fuera de su cuerpo, ¿vale? Entonces esa unión siempre va a seguir, pero ya lo acepta, aprende la aceptación y el amor incondicional. Y el despertar en la energía masculina es empezar a sanar casi a un nivel inconsciente, a aceptar el amor, aceptar que el amor no es peligroso, que el amor no me quiere dominar, que el amor no es, pero claro, tengo que cambiar cosas, entonces, pero empieza el despertar. Esto, para cualquier alma que me esté escuchando, son los pasos que tenemos que hacer para despertar, pero en las llamas gemelas las hemos venido para ayudarnos juntos, para podernos unir. Porque Y cuando viene la unión, que es lo último, dilo. sí, la unión definitiva es la última Sí. etapa. Entonces pues imaginaros dos almas que están a un nivel muy elevado, que han venido normalmente para iluminar y dar mucho a las almas de su familia, porque los dos pertenecen a la misma familia. Entonces, para ayudar a todos esos que los están esperando, para darles
la oportunidad de avanzar también en su proceso. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, bueno, ya se ha estado diciendo un poquito pero para reconocer, porque hay muchas personas que dicen, he tenido una relación y ha sido tan intensa que ha podido darse, o sea, porque una pregunta, un alma gemela, o sea, un alma gemela puede ser un padre, una tía, pero una llama gemela siempre suele ser una relación de carácter amoroso, es decir, que se pueda dar o no se pueda dar, que sea platónica, que no sea platónica, que la veas 2 años o 2 días, pero que es un gran aprendizaje lo que te cambia todo. Entonces, así es como se reconoce a una llama gemela. Yo lo sé pues por mi experiencia privada y por los libros como Michael Newton, que lo dijimos el otro día, y Brian Weiss, ¿no? Ahora, ¿cómo lo reconoces? Pues porque son normalmente circunstancias rarísimas, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, empiezas a soñar con algo viene, que ya lo sabes, y ves incluso lo que vas a crear con esa persona en un futuro, y de golpe, cuando menos te lo esperas, de la manera más imprevista, te encuentras con esa persona en circunstancias que tú no lo verás. O sea, empiezan a aparecer sincronicidades que tú no has creado. No sé, ahí es lo que quiero decir, si siempre van a ser amorosas. Según los libros que yo he estudiado, tanto Brian Weiss como Michael Newton, como este chico, este señor que acabamos de poner, Sedgwick, yo no me acuerdo del apellido, ellos corroboran por sus regresiones y por las cosas que han tenido con sus clientes, de que normalmente es una pareja amorosa. Eso es lo más que pueda decir. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo reconoces? Un alma gemela normalmente no viene con esos problemas, no vienen con esas ataduras ni con esas enseñanzas tan duras de vida. Normalmente, no. Porque esto te transforma a nivel álmico, te transforma a nivel de conciencia. Empiezas a comprender todo de una manera muy profunda. Y normalmente aparece en tu vida cuando ya has limado mucho de las otras heridas. Y una pregunta, ¿estos contratos de almas que tenemos están predestinados o pueden cambiarse? Tú puedes decidir, no quiero este contrato. No sé. Bueno, no lo creo. Verás, bueno, voy a ver si puedo ser más clara. Si tú estás consciente de que es un contrato de alma, no vas a renunciar. Mucha gente dice, bueno, si estamos predestinados, si todo es un destino, ¿por qué voy a hacer nada? Si ya de todas formas va a pasar todo, no. Nosotros tenemos el libre albedrío. Hay personas que se suicidan, hay personas que deciden, pues, cortar todo, ¿no? Cuando estás consciente de todas estas cosas que estoy diciendo, de todos estos principios y de esta verdad interna, eso te transforma. Entonces, lo que te da es una aceptación, una paz, una tranquilidad, te dejas fluir. Eso no quiere decir que no vengan más durezas o que no vengan más cosas críticas, que no pases por problemas. Eso quiere decir que la paz interna, la aceptación, la idea de que esto pasa por algo, eso te da una fuerza interna muy diferente. Eso es como nos cambia. Ahora, ¿están predestinadas? Sí, lo hemos hecho nosotros lo hemos decidido antes de venir aquí. Cuando ya las almas son muy altas, como por ejemplo con las llamas gemelas, entonces sí, porque ya venimos de niveles más altos, ¿no? Casi del espiritual o del intuitivo, ahí sí hay guías que dicen, mira, te vamos a mandar aquí. Por eso dije que las llamas gemelas normalmente no lo decidimos nosotros cuándo nos vamos a encontrar. Ya está, porque ya estás preparado, ahora vamos a hacer esta vida, ahora os vais a encarnar juntos en diferentes situaciones y os vais a encontrar cuando ya estéis listos para compartir vuestro destino. No sé si te he contestado. Sí, sí. Ya habíamos hablado que para descubrir o recordar un poquito esos contratos de almas, el proceso que normalmente también se utiliza es el de las regresiones, de las cuales ya nos ha hablado Victoria, de su propia experiencia y nos ha contado, bueno,
aparte de lo que ha estudiado y lo que sabe, ella también de su propia experiencia. Y también hemos visto que hay un montón de evidencias científicas y nociones en estos libros que os Sí, hemos mostrado y muchos sí, más que hay sí. escritos. Pero mira, antes que se me olvide, también hay muchas pruebas muy probadas de, por ejemplo, un caso de un niño que sus padres lo habían llevado a casa de, no sé, de otros familiares y él nunca había visto una foto de su abuela. Era un niño pequeñito. Y entonces fueron a enseñarse y le dijeron, mira, esta foto, ¿quién es? Y dijo, esa es la abuela. ¿Cómo? Casi el niño casi no podía hablar. Sí, sí, es la abuela. ¿Y tú cómo lo sabes? Le preguntaron. Porque yo la veo, ella viene a mí. Luego de niños, todos sabemos que tenemos hijos que dicen que si has tenido, que juegas con tus amiguitos, que no sé cuánto, que ves Muy cosas. posible. Ese Sí. niño de Rusia que salió y sabía hablar otros idiomas o sabía muchas cosas, ¿no? Mozart fue un prodigio de la música de niño, ¿no? Él se ponía y tocaba el piano. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas cosas? Puede decir, bueno, son cualidades. Sí, pueden ser cualidades, pero hoy en día con los campos cuánticos, con los saltos cuánticos, con todo eso, podemos probar mucho más que lo que se está diciendo se puede corroborar que ha ocurrido. Si una persona dice, yo sé que esto ocurrió y tal que cual, por ejemplo, Nostradamus, que escribió todas esas profecías, ¿no? Hoy en día podríamos probar si es verdad que había ocurrido. Entonces, cada vez más la ciencia nos ayuda a comprender las cosas que antes pensábamos que eran fantásticas o milagrosas o supersticiosas. Ujú. Aquí lo que hablábamos también antes, se cree siempre que las almas gemelas o las llamas suelen ser parejas románticas. En este caso, las almas gemelas pueden serlo y no serlo, y está demostrado. Las llamas gemelas, en principio, al ser un mismo alma, de las referencias que tenemos, sí que sean. Pero el hecho de que sean románticas, muy importante, no quiere decir que se vayan a unir en la vida en la que están, ¿no? Sino, a ver, tiene una tendencia en que en alguna vida se unirán, pero no tiene por qué ser, sino es algo que por es una relación, digamos, álmica que ayuda a evolucionar de una manera totalmente grandiosa, yo diría, porque es grandiosa, es como revolver el mundo, revolver los cimientos que se tienen, revolver las creencias, revolver, cambiar la vida. Pero eso no quiere decir que vayáis a acabar juntos. Bueno, Esa es la idea romántica, ¿no? cuando los dos pasan por esos procesos, porque estás hablando de las llamas gemelas. Las almas Sí, sí, gemelas son todos los seres que nos encontramos alrededor, sí, ¿vale? no, de ahí hablo de las Las llamas. llamas gemelas es muy diferente, porque cuando están preparados es que les ocurre esas cosas. Cuando no, bueno, se pueden encontrar, pero se separan porque uno de ellos se retira totalmente. Y aunque intenten huir, aunque intenten, sigue viniendo. Circunstancias, sincronicidades, la vida, todo de alguna manera te sigue uniendo. Y lo que notas más que nada es que tú te transformas, estás transformándote, te estás volviendo más elevado en tu energía, porque eso es lo que transformarse no significa que te vuelvas santo o sabio o que seas mejor que otros, se trata de que tu alma llega al nivel que realmente puedes llegar en esto, porque cuando saltamos todos somos energía, todos, todo es igual. ¿Existen prácticas espirituales o herramientas para fortalecer y honrar nuestros contactos de almas? Bueno, claro, podemos hacer regresiones, podemos hacer, ¿cómo se llama? Viajes astrales, podemos estudiar todas estas cosas que hemos estado hablando, ¿no? Practicar, podemos meditar, podemos estar en silencio, podemos informarnos, podemos estar muy atentos a las señales, a las sincronicidades, numéricas, por ejemplo, hay cosas que ocurren que dices, pero qué cosa más extraña, pero ¿cómo es posible? Cuanto más estés atento a esas cosas, más vas a ver que nada es casualidad, pero todo es causalidad. 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 Y lo que decías, cuando somos conscientes, ¿cómo influye en nuestra vida? Cuando somos conscientes de realmente
de esos contratos de almas y somos conscientes, por ponerte un ejemplo, cuando tu ejemplo además personal, ¿no? Con tu llama gemela, cuando tú eres consciente y la otra persona también es consciente de que este es un contrato álmico, ¿no? Entre cómo influye en general. Depende, ¿Cómo te ha sí, influido a ti en bueno, a mí me ha particular? influido en mi proceso personal, que después de estar un montón de años en terapia, en grupos de terapia, porque cuando vas estudiando todo esto, aquí en Noruega al menos es obligatorio que tengas ¿cómo se llama esto? Una persona que te guía. Cuando yo estaba en psiquiatría, cada semana Sí, yo como tenía una que dar un especie de tutor. reporte, una tutoría, exacto, esa es la palabra. Todo eso, yo llevo años y años y años, aparte estudiando, aparte por mí, la vida me ha dado estas experiencias, pero el último empujón, el hacerme libre, y no lo sé si todavía lo estoy, pero totalmente libre, puedo tener el dolor. Vamos a ver, puedo tener el dolor de que esto no ocurra y un dolor muy profundo. Yo diría que un dolor mucho más profundo porque estoy consciente, ¿no? De lo que realmente nos está dando. Pero tengo una gran aceptación. Esa es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Como he dicho antes, cuando te das cuenta y empiezas a comprender esto, empiezas a aceptar, empiezas a fluir, dejas de forzar las cosas, vives en una confianza infinita de lo que es mío va a venir, que esto yo lo he planificado y que si me dejo fluir, todo va a venir a mí, con sincronicidades, con las personas necesarias, con todo. Y si mi llama no lo llega a dar el salto, pues bueno, a lo mejor entonces, ¿qué es lo que ocurre en otras vidas antes de que estén preparados? Uno se muere, porque eso es el campo, pero cuando ya empiezan a ocurrir todas estas cosas, la energía masculina va más lenta, pero va despertando. Entonces, lo que la energía femenina en mi caso me ha ayudado a ser paciente. Yo he tenido una impaciencia muy fuerte basada en la ansiedad de ser abandonada. Yo creo que los primeros 30 años de mi vida, mi creencia limitante era que a mí nadie me iba a amar, que no podía, que yo podía amar, pero a mí nadie me iba a amar. No porque fuera mala, sino porque no era mi destino, que yo iba a estar siempre sola. Y fíjate, yo nunca he estado sola. La primera vez que realmente estuve sola, que fue cuando ya mi perrito se murió, yo dije, ¿qué hago ahora con mi tiempo? Siempre he tenido gente que tenía que cuidar a mi alrededor. Y sin embargo, siempre sentía soledad. Y eso ya se me ha quitado, porque he comprendido que no estamos solos, que somos todos partes de todos, que todos, tú estás allí, yo estoy aquí, estamos unidos y que lo que tú hagas me paga a mí. Y una de mis frases más favoritas, que la escribo en todos mis libros, además yo también he escrito un libro que se llama Recuerda, Susurros del Alma, donde pongo Que un lo poco pueden de... encontrar en Amazon también para leerlo. Y ahí pongo estas frases, en mis ojos, en tus ojos veo mis ojos reflejados, tú eres tú, yo soy yo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, un maravilloso programa en el que hemos hablado de esos contratos de almas, de esas estructuras que nos hacemos para venir a experimentar, de esos tipos de grupos de almas, desde el primero, desde lo que es el todo y cómo vamos esas partes, ¿no? Esas partes del todo, ¿no? Y también, pues, hemos ido hablando, pues, las llamas gemelas, las almas gemelas, muy interesante todo. Y bueno, ha sido un Bueno, programa. también se me ha olvidado, eso hay que decirlo, porque en el grupo de familias también hay almas que vienen realmente fugaces, que solamente vienen un segundo, pero también hay almas que pueden venir con que han hecho el contrato de ser las almas malvadas, digamos, el malo de la película, ¿no? Donde nos hacen mucho daño, por ejemplo, un criminal o una guerra o unas cosas horríficas. Cuando comprendemos esto, me he acordado al hacerme tú esta pregunta, ¿cómo puede esto cambiar tu vida cotidiana? Dejas de juzgar, comprendes que todo tiene un propósito, aunque no lo podamos comprender con estos 5 sentidos, porque en el otro
plano, todo está bien y todo es un segundo. Son solamente formas para despertar a lo que tenemos que aprender a perdonar, a tener compasión, a no juzgar. Bueno, pues para el siguiente programa, otro programa súper interesante que os recomiendo ver, porque vamos a hablar de esos guías espirituales, de esas almas guías que nos ayudan en nuestro camino. Hablaremos también un poco más de esas familias de alma y de esas señales y sincronicidades de las que nos estabas comentando ahora un poquito para tener un poquito, para seguir en este viaje a través del alma y de la comprensión, ¿no? Y del despertar, ¿no? Ese despertar, ¿no? Así que bueno, maravilloso este programa. Ahí entra lo que, para dar solamente un poquitito de idea, lo que llamamos el ángel de la guarda, que les decíamos a los niños, todos tenemos un ángel de la guarda. Eso es verdad. Pues nada, un programa muy interesante para la siguiente semana. Bueno, recordaros, podéis verlo en YouTube, en Facebook. Poner comentarios si tenéis algún tipo de duda o alguna pregunta que queráis hacernos o algún tema que no se haya tratado y que queráis tratar dentro de estas conversaciones desde el alma. Muy agradecidos a todos por que nos estéis viendo. Muchas gracias, Apunten, que Victoria. cojan un papelito. Efectivamente, apuntar las referencias de los libros, cualquier cosa, y nos decís. Muchísimas gracias, Victoria, por este programa tan maravilloso de Gracias a ti. Gracias. en el que hemos aprendido un poquito qué son los contratos de almas. Hasta la próxima semana. Cuidaros mucho.